Hola Carmen, qué alegría verte por acá. Gracias por aceptar mi invitación. Quiero decirles que Carmen está conectando desde España a las 10:45 de la noche, con tal de que podamos estar aquí. Pero bueno, yo estoy muy emocionada porque después del live que hicimos la semana pasada, tuve muchas preguntas de por qué no hablaron de los anticonceptivos, yo quería saber más, etcétera. Y a Carmen le propuse algunos temas y ella también escogió este de los anticonceptivos, así que se juntan, ¿no?, dos intereses importantes. Y quiero presentarles aquí a Carmen, que es parte del equipo docente de Aprendamos a Amar, que es una organización con la que yo he aprendido también cuando estuvieron en México. Una de las cabezas es Nieve González Rico, y la verdad, de las mujeres que más admiro en mi vida es ella. Y bueno, Nieves nos recomendó a Carmen, así que realmente creo que estamos con invitada de lujo este día y voy a dejar que Carmen se presente brevemente para decirnos, ¿no?, lo que ha estudiado, qué hace, cómo es su vida, para que también hagamos como este clic con la persona invitada. Pues nada, yo estoy agradecidísima de verdad de estar aquí y de que Nieves me haya dado esta oportunidad, pero sobre todo Rebeca y todos los que tenéis interés en este tema. Yo, bueno, pues ya llevo muchos años trabajando al lado de Nieves y ciertamente pues es un privilegio para mí por todo lo que he aprendido y por todo lo que este trabajo pues me permite crecer también personalmente, ¿no? Sí, Estoy casada desde hace 11 años y tengo 3 pequeñajos ya qué que van bien. creciendo y bueno, acaban de comenzar el cole ahora y pues eso lo Mm. combino con mi trabajo que me encanta, la verdad. Yo estudié nutrición, pero enseguida me puse con Nieves, ya la conocía desde hacía tiempo, desde que era niña realmente. Mm. Y bueno, pues me formé en el Juan Pablo II y también a su lado y llevo ya pues muchos años aquí. Y luego pues también tenía yo una inquietud de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, siempre es algo que bueno pues también en mi familia me habían inculcado y pues me formé como monitora con mi marido, los dos, aunque luego Ah, pues qué bien. soy yo la que está más en esto, ¿no? Cuando hacemos pastoral con los novios, pues estamos los dos, pero de cara a acompañar parejas, aunque hemos hecho algo juntos, pues más estoy yo, ¿no? Porque a nivel Sí. profesional está muy ligado y bueno, y ahora me estoy formando más, vamos, en este tiempo pues he estado continuamente formándome, ahora he tenido la oportunidad de Ujú. hacer un máster y bueno, todavía no lo he terminado, así que bueno, pues ahí estoy, pero con mucha ilusión. Qué increíble. ¿Y cómo se llama tu máster? Pues se llama Sexualidad y Salud Reproductiva. Y Wow, entonces, bueno, buenísimo. pues está aquí en la Universidad Católica de Ávila Ujú. y bueno, pues estoy aquí formándome, ¿no? Y sobre todo, aunque tenemos una visión bastante global y antropología, moral, o sea, fundamentación, pero también, bueno, pues está enfocado a aprender de la parte de la educación afectivo-sexual y de la fertilidad, ¿no? Y sobre todo centrándonos Ujú. en el método sintotérmico. Wow, maravilloso. Qué bien, Carmen. Pues bueno, muchas gracias por poner tus conocimientos aquí al servicio de los que seguimos aprendiendo todo esto. Así que, pues hoy vamos a hablar justamente de lo que nadie te había dicho de los anticonceptivos. Y no es que te voy a decir un secreto, sino vamos a constatar la realidad de que no se habla de esto, ¿no? Solo se habla de que ponte el anticonceptivo, tómate el anticonceptivo, y eso es lo de hoy y la manera de vivir según la modernidad te indica, ¿no? Y evitarte problemas. Y en realidad yo quiero desenmascarar esta falacia porque hay mucho detrás de lo que no se habla y mujeres que han estado en anticonceptivos que tienen también sus experiencias que hay que escuchar porque más que lo que te diga la farmacéutica que te quiere vender, obviamente, hay que ver las experiencias humanas que te van diciendo esto es bueno o esto no es tan bueno, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar y creo que nuestra primera pregunta tendría que ser, ¿qué son los anticonceptivos y de cuáles anticonceptivos vas a hablar? Porque era otra preguntita que se nos coló por ahí en el Instagram. Por cierto, gracias por su ayuda y por todas las preguntas que mandaron. Vamos a intentar incorporarlas brevemente, dándoles pinceladas, pero ojalá se queden con hambre de más. Así que, bueno, empecemos con eso, Carmen, y luego ya te voy haciendo otras preguntas que también pude resumir de las que nos, o sea, la gente que está siguiendo la cuenta y que quiere saber un poquito más. Pues bueno, pues cuando hablamos de anticoncepción en este contexto en el que estamos,
porque bueno, igual si nos vamos a una definición de la sociedad de contracepción de no sé qué, pues o a nivel médico, igual nos darían una definición un poquito diferente, ¿no? Pero sería como el conjunto de métodos o de técnicas que buscan evitar un embarazo. A veces evitan que se produzca la fecundación, otras veces evitan que ese embarazo se mantenga y perdure, ¿no? Y avance. Sin excluir lo que se conoce propiamente como interrupción voluntaria del embarazo o aborto. No sé si allí en México tenéis esto de interrupción voluntaria del embarazo. Aquí pues es así como se llama la ley, ¿no? Sí, que lo permite. Y bueno, y una parte importante de esta propia definición es que estos métodos o estas técnicas lo que buscan realmente, ¿no? Si vamos un poco a lo antropológico, es disociar el acto conyugal de la fertilidad que está implícita, ¿no? La posibilidad de la fertilidad. Ya sabemos que existen días sí, fértiles e infértiles, ¿no? Pero el anticonceptivo va a algo más, o sea, va a intentar controlar esa fertilidad, ¿no? Y eso sería así como una definición sencilla. Una cosa perfecto. importante o tres cosas importantes de los anticonceptivos es que siempre su uso recae en una de las dos partes, según el anticonceptivo que sea, ¿no? Pues si hablamos del preservativo masculino, pues es el hombre, ¿no? Pero pues el preservativo femenino es la mujer y realmente el resto de los métodos anticonceptivos quien los utiliza es la mujer. Entonces ahí el peso o la responsabilidad o las consecuencias de los métodos pues lo lleva ella, ¿no? Tiene efectos sobre la salud y podemos profundizar ahora y hablaremos de ello Sí. porque hay preguntas, ¿no? Y bueno, es cierto que algunos, en concreto los preservativos, pues pueden limitar el contagio de las ITS, ¿no? Que yo creo que eso ya nos daría como para otro, para otro encuentro. Sí. Bueno, y creo que antes de llegar a todo lo concreto, quisiera como poner un fundamento, porque se repitió la pregunta de ¿por qué la Iglesia Católica prohíbe usar los anticonceptivos? ¿No? Y creo que eso es lo que nos pasa en este mundo, que vemos a la Iglesia como si fuera la dictadora que viene a imponerte algo como la aguafiestas, ¿no? Y se nos olvida que la Iglesia es madre, se nos olvida que el camino, ¿no? Para realmente llegar a la verdadera libertad y a la paz interior es un camino estrecho, no es el camino ancho por donde está marchando todo el mundo, pero lo importante es que quien esté viendo este live quiera saber la verdad y quiera entender de verdad, ponerte en los zapatos de la iglesia, por decirlo así, para poder entender por qué está velando y qué es lo que defiende, qué es lo que protege y qué está procurando últimamente, porque no se trata de que la iglesia sea anticuada, ni una iglesia de la Edad Media, ¿no? Que no entiende nada de sexualidad. Yo creo que si alguien entiende algo de sexualidad y de lo bello y de lo sagrado que es precisamente la iglesia. Entonces, esa es la primera gran pregunta y luego ya vamos a todas las cosas más concretas que han ido llegando, pero me parece importante comprender la razón de fondo, porque no es un capricho de alguien, un papa que se levantó una mañana y dijo, pues no se me da la gana. No es así. Bueno, yo lo primero es decir que voy a tratar de explicarlo, aunque ciertamente pues esto es algo que necesita de una reflexión y de que cada uno de los que nos escuchan pues tenga esa disposición del corazón, ¿no? De querer entender, porque no es algo realmente automático. O sea, yo creo que abriendo el Sí, corazón y intentando comprender lo que queremos transmitir, las verdades profundas que decías, ¿no? Que la Iglesia percibe para poder decir esto, pues bueno, pues ese es un camino realmente, ¿no? Y yo creo que aquí un poco la clave está en dónde ponemos el foco, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuál es el titular? ¿El titular es que la Iglesia prohíbe la anticoncepción? ¿Es que la Iglesia dice no? O cuando la Iglesia está diciendo no, es que está diciendo que sí a otra cosa, ¿no? Que eso es lo que estamos llamados a descubrir. Claro, quizá la pregunta, o sea, la Iglesia dice no, ¿y por qué dice no? Si en el fondo pues está persiguiendo lo mismo, ¿no? O sea, si el fin es el mismo, evitar los hijos, o sea, ¿por qué no la anticoncepción, ¿no?
y yo diría, bueno, ¿y por qué no los métodos de reconocimiento de la fertilidad, no? O sea, ¿por qué no reconocer la fertilidad? O sea, bueno, luego eso lo dejamos ahí, pero yo creo que la respuesta no está en que si el fin es el mismo, evitar la llegada de un hijo, ¿cuál es la diferencia? Porque el tema no está en que el fin sea el mismo, porque aparentemente lo es, ¿no? Aparentemente, pues tú estás queriendo evitar un hijo, sino que la diferencia verdadera no está en el fin, sino que está en el principio. Juan Pablo II, cuando empieza a trabajar la teología la teología del cuerpo, ¿no? Empieza diciendo eso, vayamos al principio y nos explica el Génesis, ¿no? Y entendiendo el Génesis, entendemos cómo somos el hombre y la mujer, cómo estamos hechos. Pues yo creo que aquí tenemos que hacer un poco lo mismo, ¿no? El principio es un poco la base de lo que se genera cuando dos personas se unen con la mediación de la anticoncepción o dos personas se unen a través de la vivencia de esa unión y del reconocimiento de la fertilidad. Es como una posición humana distinta. Entonces, en el principio, cuando una persona elige anticoncepción o elige, realmente está eligiendo dos cosas distintas. Aunque esté pensando en evitar el hijo al final, lo que está decidiendo es diferente. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque si no lo explico, pues es posible que no se entienda, ¿no? Pues porque no es lo mismo tener una voluntad de no querer un hijo, ¿no? Podríamos decir la voluntad procreativa. No tengo voluntad procreativa, o sea, no quiero que ahora mismo llegue un hijo, a tener una voluntad antiprocreativa, ¿vale? Porque, o sea, entonces la antiprocreativa sería la de la anticoncepción, ¿no? Y la no procreativa sería como la de no querer, o sea, decir, pues es que, ¿por qué son diferentes? Pues porque en la primera, cuando yo estoy hablando del reconocimiento de la fertilidad, yo estoy primero reconociendo que la fertilidad no es algo a eliminar, sino que reconozco que es un bien. Por eso no la quiero eliminar, no la quiero quitar, ¿no? No estoy queriendo causar infertilidad en mi persona, en mi relación, en mi cuerpo, sino que estoy respetando los ritmos naturales, estoy reconociendo el valor de eso y también el valor del hijo. Sin embargo, la otra posición, ¿no? Cuando una persona elige la anticoncepción, está como en la posición de, de decir que no, o sea, como de querer controlar esa vida, ¿no? Y es más fácil porque quizá no para todas las personas que viven la anticoncepción la vida la estén viendo como un mal. Eso sería hacer un juicio, sería generalizar mucho, ¿no? Y decir que la vida es un mal, pues quizá para muchas personas, aunque estén usando anticoncepción, no lo sea, No lo ¿no? es. Pero el punto de partida tiene un punto más allá de controlar, ¿no? Porque ¿por qué si me fío de la anticoncepción y no me fío de los métodos de reconocimiento de la fertilidad? ¿No? Si son eficaces, bueno, no vamos a entrar ahora ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo por el que verdaderamente, ¿no? Alguien se tiene que preguntar, ¿y por qué tiene que ser la anticoncepción si existe otra alternativa? Quizá es porque quiera una mayor seguridad, que a veces no es evitarlo más, porque luego las eficacias, no todos los métodos anticonceptivos la tienen, ¿no? Sino que hay algo que se está introduciendo ahí en la relación que hace que nuestro punto de partida frente al valor de la vida, del hijo, frente al valor del propio cuerpo, al respeto del cuerpo, pues ya nos sitúa de una manera distinta, ¿no? Y luego también, de una manera yo creo que incluso más sencilla, se puede ayudar a entender cuando, cuando dos esposos se unen, es una entrega entre ellos, ¿no? Se están dando el uno al otro y se supone que el deseo de su corazón, y así por eso viven ese acto, ¿no? Que expresa una entrega en totalidad. Es el mayor gesto, el de mayor intimidad que se puede vivir, ¿no? Yo me entrego por entero a ti y te recibo por entero a ti. Y por eso es el acto que tiene sentido dentro del matrimonio, no es el acto específico del matrimonio. Claro, cuando se introduce la anticoncepción, es como que el punto de partida vuelve a ser
que hay una parte de ti que no quiero, ¿no? Estoy causando una infertilidad porque te quiero a todo menos tu fertilidad, ¿no? Y entonces estamos haciendo infecundo, infértil el acto, no estamos causando una infertilidad, pero eso hace también que no, al no ser una totalidad, en el fondo el amor también está siendo en cierto modo manipulado y haciéndolo infecundo, ¿no? Recuerdo en una formación en la que tuve el privilegio de estar con Christopher West, aquí en nuestra Universidad Francisco de Vitoria, y que me llegó profundamente, ¿no? Y decía, es que en el momento en el que el hombre y la mujer ha dejado de entender que sus genitales son para la generación y ha cortado esa conexión, ha dejado de saber quién es. Y esto ha llevado pues, a una deriva en la que hay muchas cosas, muchas consecuencias que han venido detrás, ¿no? Sé que habéis hablado de esto en otro de vuestros encuentros y no quiero entrar ahí, ¿no? Pues de las consecuencias que ha tenido. Yo justo esta mañana también reflexionaba, ¿no? ¿Por qué el mundo siempre ve con sospecha un método natural, ¿no? Porque cuando sugieres un método natural, te dicen, no, 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 pero lo que quiero realmente es que no lo entiendes, yo no me puedo embarazar ahora, entonces por eso no puedo usar el método natural, ¿no? O sea, es como dando por hecho de que yo le estoy recomendando algo que no funciona, porque tiene tan mala fama, ¿no? O porque piensan que todos los métodos naturales de hoy son el método del ritmo que usó tu abuelita y por eso la niña se llama ritmo. O sea, no sé, es como, no, 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 también en eso la ciencia ha avanzado, pero últimamente me impresiona lo que tú dices, ¿no? El que uno pueda tener esa reverencia ante lo que es la persona, ante lo que es la vida, un entender que se tiene que dejar a Dios ser Dios. Y cuando uno empieza a controlar y a cerrarle todas las puertas para que yo me asegure que ninguna vida se vuelva a gestar dentro de mí, por la razón que sea, ¿verdad? También va secando el amor conyugal, que lo vamos a ver, y eso me da como pie a esa segunda pregunta que siempre dicen, bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas de los anticonceptivos? Que lo podemos ver en dos aspectos, yo veía, ¿no? Porque uno puede ser algo que tú estás estudiando ahora, que son las consecuencias negativas a nivel físico, biológico, pero luego también hay unas consecuencias que alguien mencionaba también en una pregunta de cómo afecta esto a la relación conyugal con el marido, ¿no? Entonces pudiéramos hablar, porque Juan Pablo II habla mucho también de esta espiritualidad conyugal, ¿no? Donde Dios, que es vida, es bienvenido en la recámara, porque estamos reconociendo que he hecho las cosas y las he hecho muy bien y que la sexualidad es algo sagrado, bello, que también está ahí para disfrutarse, para la unión de los esposos que se aman y para esa apertura a la bendición de una vida. Pero creo que el mundo ha arrancado este acto, como tú dices, quitándole lo procreativo para que la gente piense que es un acto al que tengo derecho para divertirme y tener placer. Y entonces le hemos arrancado la obra maestra a Dios de sus manos para decir, yo la voy a manipular según mis gustos y voy a usar a la otra persona, etc. Pero bueno, cierro mi paréntesis. El punto aquí es, tú como has visto, y sé que tienes muchos casos, también experiencia, ¿qué has visto de consecuencias negativas, ¿no? Tanto en el campo espiritual como en el campo biológico del uso de anticonceptivos? Bueno, pues empezamos por la parte espiritual y la otra es como más vasta, ¿no? Y a lo mejor tenemos que acotar un poquito porque podríamos hacer una lista larguísima, ¿no? Pero bueno, Sí. centraré un poco el tiro. Entonces, bueno, yo creo que un poco lo he esbozado, ¿no? En la pregunta anterior, pues, o sea, el ver cómo el amor de los esposos que cada día se tienen que poner pues en cada ciclo, ¿no? Podríamos decir, a veces no es en cada ciclo exactamente, ¿no? Y todos los días, pero bueno, pues en una temporada, ¿no? Tiene que ponerse el uno frente al otro y necesitan dialogar y en qué momento estamos, ¿no? Esa apertura en que se vive de base, ¿no? De entrada, en el principio, cuando una persona escoge vivir la sexualidad según el reconocimiento de la fertilidad, pues hace que el amor ya esté abierto a la trascendencia, porque ya no estás intentando controlarlo todo. Entonces, bueno,
sabiendo que a veces también no somos perfectos, ¿no? Y que a veces también fallamos y que a veces, incluso viviendo el reconocimiento de la fertilidad, pues a veces nuestro corazón está cerrado, se nos ha olvidado escuchar a Dios y preguntarle cuál es su plan, ¿no? Porque de esto no estamos libres nadie en Sí, ningún estado de la vida, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que a nivel espiritual se enriquece porque el matrimonio está como, podríamos decir, obligado por el propio método, ¿no? O sea, como que es que el propio método le ayuda, ¿no? Más que obligado, el propio método le ayuda pues a estar en esa apertura que les abre a la trascendencia, a reconocer el valor del hijo, a reconocer y también pues a mirar su propia circunstancia, ¿no? Y sí, bueno, pues eso sería. Y claro, las consecuencias pues pueden ser variadas, ¿no? Eh, a veces son muy sutiles y a veces pues a lo mejor no se perciben, ¿no? Y están en el corazón de las personas y aparentemente, bueno, pues porque hay cosas que no podemos llegar a ver dentro del corazón de cada uno, ¿no? Eh, pues como al final pues a veces a lo mejor eso les distancia o se pierde ese sentido, esa fuerza también, la fuerza procreadora, ¿no? De la llamada a la vida, cuando a lo mejor se ha eh, quitado, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los métodos de esterilización, los métodos definitivos, ¿no? Que requieren una intervención quirúrgica y que, pues eso, de manera definitiva ya el hombre no va a producir, o sea, sí produce espermatozoides, pero no salen de su cuerpo, ¿no? O dentro de la mujer no se pueden encontrar el óvulo y el espermatozoide porque la trompa de Falopio está cortada, ¿no? Pues claro, esa potencia creativa que te hace salir de ti mismo, si ya no la tienes, pues entonces la persona como que se vuelve diferente hacia sí mismo, ¿no? O sea, yo muchas veces doy gracias a Dios por mis hijos porque me ayudan a salir de mí misma, o sea, si no estaría todo el día dándome vueltas, ¿no? Entonces, bueno, claro, podríamos también hacer como una lista muy larga de qué consecuencias puede tener y luego, bueno, pues en cada persona será una, ¿no? Y a veces muy sutiles, pero bueno, van un poco por ahí. te puedo interrumpir. Sí, sí, sí. Pero antes de que pasemos a lo de las consecuencias negativas biológicamente, justo hoy en la mañana estaba leyendo un capítulo del libro que se llama Undone de Bob Schultz acerca de la mujer, ¿no? Undone como, ¿no? Alguien que tiene que todavía revelar algo del misterio de su dignidad como mujer. Y tiene, bueno, algunas como capítulos que hablan de la sanación de la mujer y testimonios. Y justo hoy me tocó leer el testimonio de una mujer que se llama Barbara, no recuerdo el apellido, pero ella decía que justo tuvo 3 chiquitos muy seguido y ella estaba exhausta, además de que estaba enferma con una colitis severa y varias cosas que a ella le hacía realmente no dormir, tenía un niño con ADD, no podía dormir bien, etcétera, y el marido con muchos problemas económicos, etcétera, y entonces que vieron que no podían de verdad embarazarse nuevamente, y ella estaba muy angustiada y la solución que vieron fue que se hiciera una vasectomía. Y dice, estaban haciendo la vasectomía, yo estaba al lado de él para apoyarle moralmente. Y dice, y dentro de mi corazón yo sentía en ese momento ganas de salir de ese lugar, ¿no? Y por dentro decía, creo que nos equivocamos, quizá decidimos muy precipitadamente o buscamos una solución demasiado fácil. Porque también había dicho ella, a mí me sentaron fatal los anticonceptivos. Entonces, yo decía, si a mí me sientan fatal los anticonceptivos y por otro lado estoy enferma, no puedo volver a embarazarme y no pueden ser los anticonceptivos, entonces que él se haga la vasectomía. Pero cuando llega a su casa y empieza nuevamente a retomar la vida ordinaria, dice ella, en vez de encontrarme con la libertad tan añorada, que tenía pánico a mi vida sexual y en ese momento dije, ya, no tengo por qué tener miedo, ahora ya voy a estar libre, vamos a poder tener esta unión sin preocupaciones. Desde cada vez que teníamos esta unión yo me sentía esclava y algo me sofocaba y no podía vivir en libertad, no sabía qué era. Y bueno, ya la historia se las voy a cortar porque no es tiempo de historias, pero termina ella diciendo justamente que a lo largo, pasaron como 7, 8 años, allí conocen ellos el libro de Christopher West de La buena nueva para el sexo y el matrimonio,
Y en ese momento descubren la verdad. Aquí es importante, aquí no estamos juzgando a nadie, ni nadie es pecador. No, 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 hay una desinformación, nadie nos dice estas verdades. Cuando no conoces, pues no está ese pecado consciente, ¿no? No es realmente algo que es un pecado cuando uno no sabe que está haciendo algo que está mal, ¿no? Contra el Señor. Y resulta que terminan ellos en oración después de muchos años de discernimiento, viendo que para intentar que se haga reverse la vasectomía, Sí. ¿no? O sea, que la deshagan, ¿no? Ajá. Sí. Y se van a Texas a un doctor Recanalización, no, se diría, recanalización. Sí. Ajá, y terminan con una recomendación de un doctor en Texas que solo se dedica a recanalizar a los varones que se han hecho la vasectomía y tiene todo su consultorio lleno de fotos de niños que han nacido después de una vasectomía, ¿no? En fin, dice ella, cuando salimos de allí fue increíble la libertad, la paz que experimentamos los dos, ¿no? Y bueno, ya nos vamos a estar más de la historia, pero les digo esto porque es experiencia, no solamente estamos hablando de la teoría. Sí. Me pareció providencial que justo hoy me hubiera tocado esa lectura del librito que estoy, ¿no? Llevando en mi oración y leyendo. Sí, mira, me conmueve la verdad lo que dices, ¿no? Y lo que más me llama la atención, que yo creo que también, bueno, pues nos puede ayudar, ¿no? A esta reflexión, es cómo al final, o sea, o realmente qué bien hechos estamos. O sea, ella intuyó en ese momento que eso no era la respuesta, que esa no era la solución. O sea, porque es que está ahí dentro de nuestro corazón, ¿no? Estamos muy bien hechos, o sea, que es que esa llamada está, más allá de que ella no supiera dar respuesta, porque ciertamente, ¿no? Pues, ¿qué respuesta podía dar si nadie se lo había contado? Entonces, es un gran ejemplo, ¿no? Que la solución es mirar más allá, pasando a veces por ver cuál es la solución concreta o la forma concreta, ¿no? Porque es verdad, o sea, a mí me parece que también debemos reconocer pues que este camino que la Iglesia propone no es un camino sencillo y fácil y que a veces pues requiere del dominio de las pasiones de uno, ¿no? Y que quizá eso sea lo que a veces el mundo vea como más dificultoso, ¿no? De decir, pues, ¿cómo va a ser posible que yo decida que hay días que no voy a tener relaciones, ¿no? Pero ese es el camino de la puerta estrecha, ¿no? Que contabas al principio. Sí, sí, justamente. Oye, y se me olvidó decir en el caso que cuando él tenía la vasectomía y traían tanto remordimiento de conciencia, ¿por qué no terminaron tomando clases de regulación de la fertilidad? Y decía, era una contradicción, porque nosotros no podíamos y sin embargo queríamos vivirlo porque pensaban que no había remedio. Entonces decía, bueno, aunque tengas la vasectomía, vivamos estos días de abstinencia para que se fortalezca nuestro amor. Y la gente nos veía con cara de, ¿pero qué hacen ustedes aquí? No vienen al caso. Dice, es como si alguien que es vegetariano fuera a un mercado de carne y se sentara ahí a ver toda la carne y es vegetariano, ¿no? Pero imagínense cómo iba trabajando ya el Espíritu Santo en el corazón de ellos, que empezaron a descubrir la bondad de los métodos naturales y cómo les iba fortaleciendo su matrimonio. Y luego ya por través del destino descubrieron un doctor que les dice, es muy difícil, pero no es imposible revertir esta operación, ¿no? Claro. Bueno, los métodos anticonceptivos, pues bueno, la verdad es que la ciencia médica se ha encargado de buscar bastante, bastantes, ¿no? Entonces, tenemos como distintos, ¿no? Antes hemos hablado del preservativo y que esos son lo que llamamos los métodos barrera, ¿no? Tratan de impedir que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, ¿no? Que no lleguen los espermatozoides a pasar al cuerpo de la mujer. Existen otros menos extendidos, el diafragma y bueno, alguna variedad más. A nivel físico, el preservativo no tiene consecuencias, ¿vale? Más allá de que, bueno, pues si alguien tiene una alergia al látex, por ejemplo, o algo así, claro. pero bueno, también hay preservativos de... Entonces, bueno, podríamos decir que es el más inocuo, ¿vale? Y que incluso ciertamente para quien vive relaciones fuera del matrimonio, que quizá no es el contexto en el que estamos hablando ahora, ¿no? Pero bueno, pues quien lo vive, aunque no sea deseable ni sea la propuesta de amor verdadero, pues es que protege frente a las ITS y eso también es verdad, ¿no? Y hay que decirlo. Pero bueno, tampoco es 100%. Que... Sí. Bueno, luego tenemos los métodos físicos como el DIU, es el dispositivo intrauterino que
bueno, pues puede haber muchas mujeres ya en una edad con un cierto recorrido de matrimonio, ya en una vida más adulta, que quizá ya tengan hijos, que se encuentren en una situación, ¿no? Con un DIU, o mujeres que en esa situación puedan llegarles a proponer colocárselo, ¿no? ¿Qué es el DIU? Es un dispositivo que al colocarse dentro del útero impide que el útero pueda estar en adecuadas condiciones para recibir una vida, ¿no? Y entonces no impide por definición, por mecanismo, la concepción, pero lo que impide es la implantación. Por eso el DIU, aunque se considera un anticonceptivo realmente, el mecanismo de utilización es abortivo. Tampoco se puede saber una mujer que lleva un DIU colocado cuántos abortos ha podido llegar a vivir, porque eso no se puede medir, ¿vale? Claro. ¿Y qué consecuencias tiene el DIU aparte de esto? Que realmente, pues para alguien que desea buscar la verdad en su vida, tiene su importancia, ¿no? Saber qué es abortivo o qué no lo es. Pero más allá de eso, pues las consecuencias que puede tener tienen que ver con el propio dispositivo, ¿no? Lo que ahí está haciendo, el efecto que hace. Y bueno, pues a veces se pueden producir movimientos de ese dispositivo o alguna enfermedad inflamatoria que se produzca en la zona de la pelvis, y eso puede causar después esterilidad. A veces si se llega a producir el embarazo, porque hay mujeres que con el DIU se han quedado embarazadas, pues bueno, pues es un embarazo de riesgo porque el bebé tiene que crecer con el aparatito ahí puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un riesgo para el bebé, es un riesgo para la mamá, pueden producirse perforaciones en el útero, pero también es justo decir que las consecuencias físicas del DIU no son muy frecuentes, ¿vale? En general, los médicos pues lo consideran algo seguro a ese nivel, ¿vale? Hay que decir toda la verdad, esto no significa que entonces sea bueno, ¿vale? O que, bueno, pues como no tiene tantas consecuencias, pues ya no pasa nada, ¿no? Ya hemos explicado antes el fondo, ¿no? El trasfondo. Y bueno, pues los métodos hormonales, que son quizá los que más efectos secundarios tienen, ¿no? Los que más riesgos tienen. Y bueno, y también realmente pues, es de los más extendidos, ¿no? Depende un poco de las edades, del rango de edad. Entonces, ¿qué efectos secundarios pueden tener los anticonceptivos? Tanto los orales como... Es que depende mucho, ¿no? Porque también depende un poco de la composición, del tipo de píldora que se está tomando, de si son inyectables o no, de si son implantes o no, ¿vale? Pero bueno, si generalizamos, pues hay efectos más graves y otros menos graves. De los efectos menos graves, por empezar por lo menos, bueno, pues, pero menos graves no significa, o sea, menos frecuentes, ¿vale? Y de hecho son muchas veces los que más sufren las mujeres, ¿no? Pues el aumento de peso, el aumento de la retención de líquidos, muchas cefaleas, pérdida de la libido. Recuerdo hace un año que estuve acompañando a una parejita que estaban dejando de tomar la píldora, y ya después de un tiempo, al finalizar el acompañamiento, ella me decía, estoy feliz porque por fin, al final, o sea, ahora siento que tengo mucho más deseo de vivir las relaciones con mi marido, ¿no? Y no estaban buscando en ese momento, ya se planteaban empezar a buscar, pero ellos quisieron aprender porque ella quería dejar la píldora. Dice, es que esto sé que no es bueno para mí, o sea, me está haciendo daño. Entonces, bueno, he nombrado eso, ¿no? Por ejemplo, las cefaleas, hace tiempo que se experimentó con una píldora para los hombres, o sea, un anticonceptivo hormonal para los hombres, ¿no? Y producía tantos dolores de cabeza que los hombres abandonaron ese tratamiento. Bueno, tratamiento no es para tratar, ¿no? Pero, o sea, dejaron de tomarlo porque decían, bueno, yo esto no, ¿no? Pero fijaros, o sea, yo esto no, que se lo tome la mujer, ¿no? Esto puede llevarnos como a suscitar mucha reflexión, ¿no? ¿Por qué las mujeres, qué tipo de, no sé, por qué hemos permitido que llegara esto, ¿no? ¿Por qué hemos permitido
sufrir en nuestro cuerpo todas esas consecuencias que tiene. Ahora cuento las demás, ¿no? Decía una viñeta que me enseñaron en el máster, que estaba en francés, la tengo que traducir así un poco en mi cabeza, decía algo así, una mujer mayor, ¿no? Una señora ya mayor que se la veía con el pelo blanco y decía, ¿cómo puede ser que no quieras tomar la píldora? Le decía a alguien más joven, que no sé si sería su hija, si esto ha sido el instrumento de la liberación de la mujer. Y ella respondía, ya, pero es que nosotras también queremos librarnos de la industria farmacéutica, las mujeres. O sea, Claro. entonces, bueno, podríamos reflexionar ahí mucho, ¿no? Voy un Ujú. poco con las consecuencias a otro nivel. Claro, ¿qué sucede cuando una mujer toma anticonceptivos? Pues que está introduciendo en su cuerpo unas hormonas que lo que están haciendo es bloquear el eje hormonal que permite que se desarrolle todo el ciclo de la mujer, ¿no? Que se formen los estrógenos que permiten ovular, que preparan el cuerpo. Entonces, para cortar eso es necesaria una cantidad de hormonas continuada que además se suele tomar durante mucho tiempo. O sea, una mujer no se toma la píldora para 2 meses, ¿no? Sino que Ujú. ya como que establece eso hasta que decida tener hijos, que en principio no es algo a corto plazo, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso produce alteraciones hormonales. Entonces, puede producir incluso alteración al nivel de la fertilidad, ¿vale? Porque sí que hay Ujú. estudios que muestran que las mujeres que han estado tomando anticonceptivos, las glándulas que producen el moco cervical, que tan importante es para la fertilidad, como que se atrofian. Y entonces, cuando la mujer retira ese medicamento, pues puede ser que luego no se recuperen, ¿vale? Ujú. Esto no significa que todas las mujeres que hayan tomado la píldora luego no se puedan quedar embarazadas, ¿vale? O que vayan a tener dificultades para conseguirlo, porque es que hay mujeres que dejan de tomarla y en la primera ovulación, si es porque quieren buscar, ya se quedan, ¿vale? O sea, esto también es, Ujú. esto también es la realidad. Entonces, bueno, he nombrado algunas cosas, no sé si Rebeca crees que es bueno profundizar algo más. No, está muy bien. Creo que nada más es importante. Me encanta que, como buena alumna de Nieves, siempre explica la verdad como es. O sea, aquí está. Y sí, esto pudiera funcionar, esto parece que tiene menos o mayor daño, pero eso nunca va a convertir a un anticonceptivo en algo bueno, ¿no? Para la persona o querido por Dios, ¿no? Puede ser, como ahora que estamos debatiendo tanto lo del aborto, ¿no? Se trata de que te puedan pintar la clínica increíble del aborto, que te lo puedan dar si quieres gratis, pero que tengas la convicción de decir, yo jamás mataría al hijo de mis entrañas. Aunque estuviera la clínica frente a mí, en donde yo vivo, y ahí estuviera, y me dijeran, pasa, y te vamos a dar un spa, y te regalamos manicure y pedicure gratis, y el aborto no te va a nada, que tuviéramos en el corazón ese, no lo quiero hacer. Es que es lo mismo, o sea, lo tienes a una farmacia y está tan fácil, el gobierno está regalando tantas, ¿no? Pastillas o condones y que nosotros entendiéramos realmente el por qué no es bueno. El otro día hablé con una pareja que está a punto de casarse y me encantó que vinieran a mí para decirme, ¿cómo le hacemos para seguir los métodos naturales? Pero él tomó la palabra y me dijo, porque yo no quiero que ella se meta ningún químico que le pueda alterar lo que ella naturalmente ya tiene y funciona bellamente como mujer, ¿no? Y yo, wow. Entonces les digo, bueno, bienvenidos a estudiar, también hay que aprender. Yo creo que mucha de la mala fama de los métodos naturales no es que no funcionen, sino que no los sabemos aplicar. No nos empeñamos a fondo en conocerlos para que entonces también lo podamos vivir, para que no sea nuestra culpa de que no funcionen, sino decir, seguimos todo lo que nos decía el método, reconocemos todos los signos de fertilidad y finalmente hay una actitud hermosa de apertura a la vida y si Dios lo quisiera, hasta en un periodo seco la mujer se pudiera embarazar excepcionalmente, ¿no? Pero yo creo que esta actitud de apertura a la vida y de Dios es muy bien recibido en mi recámara, como el amor mismo, es de las grandes diferencias, ¿no? Pero bueno, retomando, creo que ahora la pregunta que te quiero hacer es si todos los anticonceptivos son abortivos, que digo, hablando de, mencionaste lo del DIU y que si era abortivo, también surgió entre las preguntas que nos hicieron, si todos los anticonceptivos son abortivos, ¿no? O inclusive había una
pregunta que decía, ¿abortar o tomar anticonceptivos? Y luego hay otra que dice, si voy a tomar anticonceptivos, dime cuáles no son abortivos, para que si voy a escoger, pues escojo el mal menor. Estas tres preguntitas van súper unidas. Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. como las quieras organizar, creo que estamos hablando de lo Vale, mismo. sí. Bueno, yo creo que si nos vamos al principio, la pregunta, o sea, yo puedo entenderla, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues me voy a situar, pero realmente es una pregunta que se sitúa en el mal menor, ¿no? Porque es decir, bueno, pues hay algunos que son anticonceptivos, hay otros que son abortivos. Abortar es peor que evitar un embarazo, desde luego. No es lo mismo matar una vida que intentar evitarla, pero seguimos estando en la posición del mal menor. Así es. Entonces, la pregunta, yo creo que la pregunta más justa aquí es si estamos llamados a vivir en el mal menor o si estamos llamados a vivir el bien mayor, aunque eso requiera un camino, ¿no? Aunque eso requiera pues, ese aprendizaje que decías ahora, aunque eso requiera estar de acuerdo los dos, pero realmente es un deseo hermoso, ¿no? El poder, el bien que nos regala esa posibilidad, el bien mayor, es una belleza y mucho más grande, ¿no? Como el testimonio que nos has compartido de esta familia, creo que puede reflejar. Más allá de eso, respondo en concreto a la pregunta, ¿no? Los métodos barrera no son abortivos. El DIU sí lo es, con una excepción, ¿vale? Hay un DIU hormonal, porque hay DIUs que son de cobre, ¿vale? O que llevan recubrimiento de cobre, o sea, son de plástico pero llevan cobre, esos son abortivos y no llevan hormonas. Y los DIUs que llevan hormonas, que aquí en España se comercializan por una marca que se llama Mirena, y es que no sé cómo se conoce el nombre en México, quizás sea el mismo, no lo sé. Esos DIUs que llevan hormonas no tienen ese potencial abortivo porque, bueno, producen el cierre completo del cuello del útero como si la mujer estuviera embarazada, ¿vale? Que también cuando la mujer está embarazada, el cuello del útero está cerrado con un tapón mucoso muy denso que impide para proteger al bebé. Pues el DIU de hormonas también produce ese efecto, ¿vale? Esto creo que es importante. Y luego de los hormonas, bueno, los métodos quirúrgicos que no he hablado de ellos, ¿vale? Aunque los hemos nombrado antes un poquito por encima, la vasectomía y la ligadura de trompas no son abortivos. Y de los hormonales, la mayoría no lo son. Pero es verdad que dependiendo un poco de la composición, pues hay algunos, por ejemplo, los que llaman las mini píldoras, que llevan un componente principalmente progesterona y no llevan estrógenos, que esos tienen más posibilidades de producir lo que se llaman los escapes ovulatorios, ¿vale? Entonces, y que el efecto anticonceptivo se pueda deber a la situación de infertilidad que se está viviendo a todo el nivel del aparato reproductor, ¿vale? Como no se produce estrógenos, no se produce no se producen no se producen óvulos, pero tampoco se está produciendo moco cervical, el endometrio no se está engrosando, por eso las mujeres que tienen que consumen anticonceptivos, sus reglas son mucho más cortas, son mucho más pequeñas, tienen un pequeñito sangrado porque el endometrio no se está formando bien. No sé si me estoy poniendo muy técnica, Rebeca, No, o está muy bien. se me va siguiendo, ¿no? Bueno, entonces, Sí. ¿qué puede suceder? Pues que las hormonas producen una situación de infertilidad a todo ese nivel y eso también tiene un efecto que ahí es antiimplantatorio, o sea, por un lado es anticonceptivo, pero también es antiimplantatorio, ¿vale? Esto es poco frecuente, pero es la verdad. Se puede producir, se puede dar. No os podría dar datos de porcentajes porque también es muy difícil de saber, de estudiar, ¿vale? Entonces, bueno, quizás si alguien tiene interés, si alguno de los que nos escuchan puede lanzar la pregunta y Rebeca puede buscar esta información y responderlo a través de Instagram, ¿vale? Si alguien quiere saber qué porcentaje existe. Pero bueno, que se sepa que aunque es pequeño puede suceder. Y no hemos hablado de ellos, pero la píldora del día después, la píldora poscoital,
el anticonceptivo de emergencia, no sé qué nombre se le pone allí en México, pero me No, la imagino píldora que... del día después, justo te iba a Vale, preguntar por ella. vale. Bueno, pues eso es otra cuestión, ¿no? La píldora del día después no es anticonceptivo, aunque podría llegar a funcionar como anticonceptivo, porque, bueno, ¿cuál es el mecanismo de actuación? Pues es que después de un coito potencialmente fecundante, ¿vale? De la posibilidad de un embarazo, se recurre a esta medicación que tiene 30 veces más de compuesto hormonal que una píldora anticonceptiva, ¿vale? Eso produce un desajuste en los ciclos y un desprendimiento del endometrio y por lo tanto su principal mecanismo de actuación es abortivo. Claro, es verdad que si la mujer se lo toma en un momento del ciclo en el que todavía no había ovulado, pues entonces se impide la ovulación y por lo tanto ahí no estaría funcionando como abortivo, sino como Abortivo. anticonceptivo. Pero el principal mecanismo de acción, o sea, realmente quien se toma la píldora postcoital, o sea, la píldora del día después, ¿no? Pues la mentalidad es claramente evitar la implantación, pero no evita la fecundación por definición, ¿vale? Aunque pueda llegar a suceder. Porque no va a impedir que se encuentren el óvulo y el espermatozoide si es que el óvulo ya estaba en la trompa. Sí, sí, sí. Digo, ya ahora de biología 101, solo para los que nos están escuchando, la fecundación sucede realmente cuando el espermatozoide puede por fin penetrar a un óvulo. Y en ese momento es el milagro de la vida, el milagro de la concepción, y empezamos a desdoblarnos como personas, y ya es algo que nada ni nadie puede parar, y que el humano ahorita con el aborto está tratando de frenar. Pero estamos hablando de que este milagro sucede justamente en las trompas de falopio. Esa vida empieza a caminar hacia la matriz, quiere implantarse en el endometrio. Entonces tienen que captar ustedes que si eso ha sucedido y lo que yo estoy tomando impide que el endometrio acoja esta vida que ya existe, por eso está llamando abortivo, porque ese bebé no encuentra dónde implantarse para poder alimentarse y comenzar a crecer, pero ya es, aunque no es un bebé como el que tú y yo conocemos, pero es la vida que ya se ha concebido. Entonces se concibe en la trompa, pero necesita llegar a implantarse al endometrio. Entonces puede ser que esté todo perfecto, pero al llegar allí no están esas condiciones de las que está hablando Carmen y entonces se desecha. Es un pequeño aborto. Da igual si es una semana, 2, 3, 4, es aborto, ¿no? De una persona humana. Entonces, bueno, aquí es donde estamos con toda esta lucha donde la gente dice que no, que esto no es la vida, que eso no nos puede fallar. O sea, al entender el momento de la concepción es esa unión, ¿no? Y en ese momento se le da el alma también. Entonces, aunque esté en expresión mínima, que está en desdoblamiento, ya es una personititita, ¿verdad? Que tiene cuerpo y alma. Y si nosotros no metemos mano como mugres dioses que nos queremos creer, ¿verdad? Y dejamos que siga su curso normal, será un bebé, Dios mediante, ¿no? Bueno. La propuesta que se nos invita a vivir no es la de vivir las relaciones como si el hijo no fuera una posibilidad. O siendo una posibilidad, pues asumo lo que venga, aunque no sea ni capaz de tenerlo, ¿no? O sea, que realmente lo que se nos propone vivir no es ten relaciones y como si eso no existe una posibilidad. La posibilidad es la que hemos contado, ¿no? Reconocer la fertilidad, reconocer el valor del hijo, reconocer. Entonces, claro, el aborto es un mal, pero existe una respuesta para evitar ese mal. Y luego está la realidad, ¿no? Que partíamos de la realidad en el, ¿no? De decir, vamos a conocer la verdad de la gente. No es una teoría, sino que es que la realidad dice que los anticonceptivos no han frenado el aborto. Si miramos No, las estadísticas de uso de anticoncepción y de recurrencia al aborto, aumenta progresivamente. Entonces, ¿por qué? Porque lo que cambia es la mentalidad de la la persona. mentalidad. Uh-huh. Quien utiliza un anticonceptivo piensa, yo puedo tener las relaciones que quiera sin preocuparme de si viene un embarazo o no, porque ya tengo los métodos anticonceptivos. Entonces, no entra la responsabilidad ahí. Falta la parte de la inteligencia, de comprender, de la unión de la sexualidad con el fin.
y entonces se viven las relaciones pues solo desde el deseo, la satisfacción del placer, y claro, los hijos llegan aunque haya anticoncepción, o a veces ya se pierde esa conciencia de la posibilidad del hijo, ¿no? Y por eso sigue existiendo el aborto. No ha sido la solución, ¿no? Eso es la Sí, experiencia. Y eso lo sí, 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 sí. lo anunciaron los papas antes de que sucediera. Sí, así es. Y es que de verdad, yo digo, ¿a qué le estamos huyendo o por qué queremos este aborto o anticoncepción? Digo, es que somos hijos de la cultura de la muerte, está terrible. Juan Pablo II quiere instaurar esta civilización del amor, una cultura de la vida, pero somos hijos de este siglo. Y el pensar de esa manera te hace efectivamente comprobarlo, ¿no? Y sin embargo, sigue la llamada del Señor que te dice, descubre tu grandeza, no eres un animal, no eres esclavo de tus instintos, puedes ser responsable de tus actos. Te he hecho para ser capaz de conocerte y de autoposeerte. Y cómo el hombre le ha dado la espalda a todas esas prerrogativas que le hacen ser grande como persona. Y que es lo que nos está faltando hoy en día. Vamos viendo caricaturas de personas tan inmaduras que viven solo por el placer, ¿sabes? La satisfacción del momento instantáneo en vez de entender la grandeza. Y por otro lado, Juan Pablo II también te diría, el llamado es promesa. O sea, el Señor te está llamando a vivir según sus caminos, Él te va a auxiliar también y te va a dar la gracia y desde la fe y desde el amor a Dios y su voluntad. La vida se ve a colores, totalmente distinta, aunque puede ser un camino estrecho del que estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, pasando a la buena nueva y ya básicamente estamos cerrando live porque es breve, pero quería preguntarte, Carmen, digamos, digo, quiero recordar la conversación que tuvimos un poquito de cómo tú les hablas a los jóvenes que dicen, yo estaba viviendo en la mentira y sí quiero eh, hacer como esta transición hacia los métodos naturales, ¿no? ¿Cómo se hace eso de una manera que sea segura? No sé, esa es la pregunta que ellos hacen, ¿no? O como que quitarles el miedo de que decirles sí se puede, aunque hayas estado antes con la pastilla. Y tú me decías cómo les hablas a los jóvenes al respecto. Me encantaría que Ujú. pudieras hablarles a estos millennials, que en su mayoría nos están escuchando, para que entiendan cómo es esa transición y lo que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, pues a ver, lo primero de todo, yo, bueno, no quiero dar por supuesto, ¿no? Que yo estoy hablando del contexto dentro del matrimonio. Es decir, Ujú. bueno, pues porque a un joven que está viviendo relaciones fuera del matrimonio, creo que lo principal que le debo decir es que estás llamado a vivirlas con un verdadero sentido. Y el verdadero sentido se vive ahí, ¿no? Porque dentro del matrimonio, pues es donde se vive la totalidad, donde se hace carne la totalidad que se expresa en el acto conyugal. Entonces, para alguien que ya está ahí, ¿no? En la vida matrimonial y que ha estado utilizando cualquier anticonceptivo, pues lo primero que le quiero decir es enhorabuena, Sí. porque creo que tienes un mundo por descubrir y que, y que, y que es un camino precioso, ¿no? Y que tienes la oportunidad ahora, aprendiendo a reconocer tu fertilidad, de poder descubrirlo, ¿no? Y lo siguiente que hago, pues es empezar a enseñar el método de reconocimiento, ¿no? El método sintotérmico, que es el que yo enseño, pues como lo haría con cualquier otro. Eso siempre que sea un método que no sea hormonal, ¿vale? Esto sí que es importante, claro. Alguien que está utilizando un método hormonal, pues no tiene ciclos. Entonces, digamos que ahí a ese nivel está Claro. paralizado, ¿no? Su cuerpo. Entonces, claro, no puede reconocer nada, pues porque no tiene moco cervical, no está produciendo. Entonces, eso es verdad. Alguien que está en esa situación, pues tiene que dejar ese método, ¿no? Y dejar de tomar la pastilla o de poner inyecciones, los parches o el Ujú. anillo vaginal, que no los habíamos nombrado antes, ¿no? Pero que también son hormonales. Y a partir de ahí, pues comenzar, ¿no? Y hacerlo de una manera con un seguimiento estrecho. Claro, no se acompaña igual de estrechamente a unos novios que todavía no se han casado, que tienen una perspectiva de unos cuantos meses y que quieren aprender y que no están viviendo relaciones,
pues uno va como más relajado, ¿no? Sí. Pero cuando estás en una situación en la que quiero dejar la píldora, pero de verdad no me puedo quedar embarazada porque tengo esta situación familiar, esta otra Ujú. circunstancia, lo que sea, ¿no? Pues entonces ahí es como que el compromiso del monitor es mucho más firme, no más firme, ¿no? Pero que tienes que estar pues más pendiente. Y entonces lo que se hace es empezar a enseñar y hacer el seguimiento continuo de las gráficas. Los que no están en esta circunstancia, pues yo no decido cuándo la mujer tiene que quitarse el DIU o cuándo tienen que dejar de utilizar el preservativo, ¿no? Ahí, como monitores, nosotros no tenemos una palabra que decir, sino animar y dar confianza en el propio método y en lo que ellos mismos están aprendiendo a reconocer y lo que están observando, ¿vale? Ujú. Y el riesgo, podríamos decir, al que se enfrentan al empezar a reconocer su fertilidad, pues es el mismo que cualquier otra pareja, ¿no? Porque bueno, pues estás, ¿no? Pero es el riesgo, pero a la vez es la misma eficacia del propio método, ¿no? Y bueno, yo sí que quiero contar que normalmente cuando una pareja empieza, pues se le pide una abstinencia de 2 semanas para ayudar a que la mujer, sin las secreciones propias que se producen El durante la dolor. relación, pueda aprender a reconocer bien su moco, Ujú. ¿vale? Porque es muy clave para la fertilidad. Y bueno, eso sería como el principal reto, pero que es bienvenidos al método de reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Porque eso es lo que piden de nosotros. A veces momentos de silencio genital, ¿no? Podríamos decir, o de la expresión del afecto a través del coito y la posibilidad de vivirlo con otros gestos. Y bueno, eso es un poco la forma de acompañar que bueno, yo solo no, también mis compañeros, ¿no? Que estamos en... Sí, sí, sí. Pero es una belleza porque es aprender algo que el mundo no les está enseñando, ¿no? Y cómo el verdadero amor es creativo. Y la expresión de este amor conyugal es una expresión, pues, culmen, pero como la vida en lo ordinario se va tejiendo expresiones de amor y más vale que se cultiven para que entonces ese acto conyugal sea el culmen de algo que se ha ido tejiendo en la espera de esas 2 semanas o a través de ese día, si ya saben que ese día sí van a poder tener su unión conyugal. Y eso es amor. O sea, amor, el amor sin sacrificio no se entiende, ¿no? Y con el sacrificio se fortalece mientras no perdamos de vista que es el amor el que debe motivar y ser la fuerza para poder, ¿no?, vivir esto que el Señor nos pide a través de la iglesia. Pero bueno, ya vamos llegando al final, ahora sí, y la última palabra te la quiero pasar, Carmen, para que si alguno está interesado en contactarte, les digas cómo contactarte. Y creo que por ahí ustedes en Aprendamos a Amar están cocinando algún curso que les pueda interesar. Quizás si nos dices un avance de cómo van y cómo se pueden enterar del mismo, estaría fenomenal. Bien, pues mi correo se lo dejo a Rebeca para que os lo pueda indicar ahí en el Instagram. Y, y bueno, pues este curso que decías, Rebeca, pues es verdad, es un curso que hemos preparado durante el año pasado, bueno, este año, ¿no? El curso escolar, digamos que aquí en España está empezando ahora. Sí. Y bueno, es un curso online en el que el objetivo que nos hemos planteado es dar a conocer los métodos de reconocimiento de la fertilidad, pero no tanto como para que tú sepas usarlos ya cuando termines, ¿no? Sino para que sepas todo lo bueno que puedes recibir con los métodos, ¿no? ¿Por qué son un bien para la persona? Muchas cosas, ¿no?, que se han comentado aquí, pero bueno, pues profundizando y está planteado pues bueno, pues de una manera muy atractiva, así como un poco como ir visitando las estancias de una casa, ¿no? ¿No? Porque, bueno, pues información sobre los métodos puede haber en las páginas web, pero realmente cuando uno se pone frente a su propia fertilidad y su propia gráfica, a veces no es automático, ¿no? Si no te enseñan, si no te acompañan. Entonces, bueno, el curso se llama Natural Love y es verdad, lo estamos terminando de preparar, ¿no? Aunque está casi ya porque llevamos trabajando un tiempo. Y entonces, bueno, pues lo que puedo hacer es que lo pueden buscar para que lo lanzaremos ya dentro de poco a través de nuestras redes de Aprendamos a Amar, que estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram también.
todo lo que producen allí realmente es de calidad, es enorme, es no, admirable. Pues Carmen, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu desvele y por toda tu sabiduría que nos has compartido. Pongamos en manos de Dios las muy buenas semillas que has sembrado esta noche, bueno, esta tarde para mí y cuando cada quien lo vea, y que el Señor, ¿no? Que es el buen maestro y el buen sembrador, sea el que haga que todo esto germine en el corazón de todos los que van a escucharlo. Así que bueno, nos despedimos aquí, Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye bye.